Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, el día de hoy con el tema Resultados relevantes del proceso de auditoría 2022, el cual tiene como objetivo compartir los resultados relevantes y las lecciones aprendidas del proceso de auditoría implementado durante el año 2022. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan en esta tarde. Les invitamos a que disfruten del diálogo. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de Auditoría del Gasto Federalizado C, quien estará a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. Y a continuación me permito cederle el de la voz a nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, para el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Bueno, a la Secretaría de Gobernación, que es a donde está adscrito nuestro instituto, el INAFED, le resulta muy satisfactorio estar culminando este año con una nueva intervención de la Auditoría Superior de la Federación, que nos ha acompañado en varios encuentros que tenemos en beneficio de funcionarias y funcionarios municipales. La tarea que desempeña la auditoría pues no necesita mayor ponderación, es absolutamente relevante en cualquier espacio de administración pública. Quiero pedirle al licenciado Marciano Cruz que tenga la bondad de saludar y expresar nuestro agradecimiento al licenciado David Colmenares Páramo, por favor, porque él ha tenido como titular de la Auditoría Superior de la Federación la voluntad de estarnos acompañando en este esfuerzo y, si es necesario, incrementarlo en beneficio de los municipios. Hace un momento comentábamos, antes de dar inicio a este acto, lo importante que es ese trabajo para los presidentes municipales que cambian cada 3 años, y algunos de los titulares que llegan a los municipios no siempre conocen la importancia de esta función de auditoría, que acompaña a todas las administraciones del mundo. En México, la Auditoría Superior de la Federación, si no me equivoco, existe con otro nombre, era Contaduría Mayor de Hacienda, desde la primera Constitución Política de México, desde 1824, y nació como debe ser, dependiendo de otro poder, no revisándose el Ejecutivo a sí mismo, sino del Poder Legislativo. Y así estuvo en la Constitución de 57, se confirmó. Y solamente en el imperio, pues es imperio, se hizo depender de un tribunal de cuentas y demás. Pero después, cuando concluye el imperio, desde entonces continúa la Contaduría Mayor de Hacienda. Si no me equivoco, allí me corrigen porque no conozco a detalle la materia, pero por el año 2000 ya asume el nombre de Auditoría Superior de la Federación, pero con una característica muy importante. Es lo más importante de ese momento, que amplía sus funciones. Hace un momento dije que no es lo más correcto que un poder se revise a sí mismo. Y decía, el Ejecutivo no se revisa a sí mismo, sino lo hace el Legislativo.
donde se tienen que entregar las cuentas. Pero el cambio principal vino de que se ampliaron las facultades de la Auditoría Superior. A partir de ese momento, tiene la obligación de revisar las cuentas de los 3 poderes y de los órganos constitucionales autónomos, y también de lo que se llama el gasto federalizado, es decir, de los recursos federales que se hacen llegar a los estados y a los municipios, que es donde entra la función de gozne o de unión entre INAFED y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es lo que hacemos? No es personal nuestro, ni es un despacho de fiscalización el que realiza estas capacitaciones, sino la persona que justamente dirige la actividad. No pueden nuestras presidentas y nuestros presidentes municipales tener voces más autorizadas que las que llegan por este conducto. El licenciado Cruz Ángeles, que hoy nos acompaña, es, bueno, ni más ni menos que el director general de auditoría del gasto federalizado, sé que es el que corresponde a los municipios. ¿Quién mejor? Por esa razón le rogamos, licenciado Marciano Cruz, que junto con el saludo que pueda dar a nuestro amigo David Colmenares, con todo respeto, pero que también le diga que tenemos 2 actitudes. Una, estamos muy agradecidos de la seriedad y del buen éxito que hemos tenido hasta ahora. Y segundo, que le rogamos que nos siga apoyando para continuar con esta importante actividad. No quiero dejar de decir una última alusión. Estuve revisando y en la mayor parte del mundo, más o menos el 50% del personal de las grandes, en este caso, firmas de auditoría, está a cargo de mujeres, es decir, empleadas mujeres. Pero hay un problema también ya detectado. Esa paridad todavía no se refleja en los puestos directivos, en los espacios de dirección, de tal manera que todavía allí, en materia de género, tenemos una asignatura pendiente. No sé en los municipios, ni puedo referirme específicamente a nuestra Auditoría Superior de la Federación. Por eso hice la aclaración de que es un dato mundial. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, y a continuación nos gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Marciano Cruz Ángeles para dar inicio con el tema. Adelante, por favor, licenciado, muy bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el gusto y placer de saludarles y agradecer esta magnífica introducción por parte del licenciado Ignacio Valle, el titular del INAFED. No pudo haber resumido de mejor forma justamente parte de este repaso histórico y antecedentes de los trabajos de la Auditoría Superior. Creo que da muy buen contexto de todo el esfuerzo que el Estado mexicano ha realizado para justamente ir transparentando su propio actuar. Entonces, eso nos lleva también a lo del día de hoy y pues básicamente también al propio tema que vamos a estar comentando sobre cuáles son los aspectos principales de resultados de las auditorías aterrizado en la realidad de los propios municipios, ¿no? Lo que se están enfrentando en el uso o gestión de recursos federales. También agradecer al resto de compañeros de INAFED, viejos conocidos, ahora sí que de todas estas pues colaboraciones que hemos podido hacer y por supuesto cuente el licenciado Valle con transmitir el saludo a mi titular, al licenciado David Colmenares, al director superior. Voy a compartirles las láminas y iniciamos con este tema. Nada más para corroborar que sí lo están viendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, lo que estaríamos viendo es, en primera instancia, qué tan importante es el gasto federalizado, simplemente para tener en contexto. Sabemos que es importante, pero no qué tan importante. En segunda instancia es
cuáles son las reglas del juego, cómo es que debe de aplicarse el gasto federalizado por cada uno de los entes ejecutores, instancias ejecutoras, los municipios en particular, así como los estados. Y para efectos de lo que implica la fiscalización, la revisión y constatación de que el recurso está teniendo el destino en las modalidades establecidas por la propia ley y que cumple a cabalidad lo que establecen la propia ley, pues bueno, vamos a estar platicando también sobre esta parte y en última instancia, pues algunas consideraciones que nos parecen muy importantes de tomar en cuenta para efectos pues, de todo lo que implica de estas lecciones aprendidas como resultados de la fiscalización y algunos detalles que operativamente, pues creo que conviene dar esta retroalimentación por parte de la Auditoría Superior de la Federación con base en la experiencia. En primera instancia, platicarles de la importancia del gasto federalizado. Se ubica dentro de los recursos que están establecidos, asignados y aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos de la Federación no solamente es para que funcionen las secretarías y dependencias, así como otras figuras de la Administración Pública Federal, sino tiene también un componente de recursos que es transferido hacia las entidades federativas y municipios. Esto asciende básicamente a 2 millones de pesos, en estricto sentido son 2 billones de pesos que están asignados en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué significa esto? Que 1 de cada 3 pesos es gasto federalizado, recursos entonces que son transferidos a entidades federativas y municipios. Y si tuviéramos que hablar de una gran clasificación de cómo se componen estos recursos, estamos hablando en primera instancia de recursos conocidos como de participaciones federales, también conocidos como los recursos del ramo 28, que son recursos de libre disposición, esa es su principal característica. En segunda instancia, tenemos los recursos conocidos de fondos de aportaciones federales o del ramo 33, cuya principal característica es que tienen objetivos específicos de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. Y por último, hay un conjunto de recursos que son asignados a través de convenios o subsidios o transferencias. Y estos en particular, pues bueno, los podemos identificar sobre todo porque dependen de ciertas reglas de operación, lineamientos específicos o de la propia suscripción de convenios en la materia. Entonces, si en resumen estamos hablando de 3 grandes clasificaciones de recursos del gasto federalizado. Ramo 33 y los convenios, subsidios y transferencias tienen objetivos específicos, unas reglas del juego en particular. Ramo 28 son recursos de libre disposición. No obstante ello, a pesar de ser recursos de libre disposición, no significa que no pueden ser revisados, que efectivamente cumplen los requerimientos que establece la propia norma. Ahora bien, si bien este es el componente de recursos del gasto federalizado, lo que también es una realidad es que lo que reciben las entidades federativas y los municipios en relación a todos los recursos que tienen a su disposición en las haciendas públicas, una característica importante es que dependen en gran medida de este recurso del gasto federalizado. En general, lo que está mostrando ahí la gráfica son, vemos, por ejemplo, en el extremo izquierdo el caso de una entidad federativa y donde estamos denotando municipios que dependen mucho más en medida y aquellos municipios que dependen mucho menos en medida de recursos del gasto federalizado. Esto es la proporción de recursos del gasto federalizado que forman parte del total de recursos de su hacienda pública municipal. En algunos casos vemos entonces que dependen casi un 100% de recursos del gasto federalizado. Esto es, a pesar de estar recibiendo contribuciones, impuestos, productos, derechos, aprovechamientos o tener financiamientos, lo que también es cierto es que los recursos del gasto federalizado pues casi integran el 100% de las disponibilidades financieras en su hacienda pública municipal. Así también vemos entonces las rayas rojitas, esas que están como en la parte de hasta abajo de cada punto, nos están denotando en esa entidad quién es el municipio que está dependiendo menos de recursos del gasto federalizado. Así es como debemos entender esta gráfica y cada punto en particular es la dependencia promedio de los propios municipios en esa entidad. ¿Cuál es el tema de fondo? Que así como sucede en las entidades federativas, prácticamente entre el 85 y casi 90% de los recursos a disposición de los municipios tienen su origen el gasto federalizado, origen de recurso federal, y esto, su dependencia entonces tiene mayor relación con aquellos municipios que de alguna forma tienen
muy bajo rezago social. Ahora bien, me centraría entonces, si estamos hablando de estos tres grandes componentes y veíamos en la gráfica anterior que los que parecía que dominaban más fuertemente son los recursos de fondos de aportaciones federales, así como las participaciones, entonces me voy a centrar en los recursos del ramo 33. Son 8 fondos de aportaciones federales, de los cuales 2 en particular están directamente asignados hacia los municipios, a saber, es el fondo Fortamun y el FAIS. El FAIS que tiene un componente, sí, estatal, pero sobre todo la mayor parte, casi el 82% de ello, es para o destinado hacia los propios municipios. Son los 2 grandes recursos del ramo 33 que tienen a su disposición hoy los municipios, y si esto además se suma con las participaciones federales, pues llegaremos casi al resultado de la gráfica anterior, donde decíamos cuál es entonces el grado de dependencia de recursos federales en esa hacienda pública municipal. Verán que entonces tanto el Fortamun como el FAIS son 2 de los grandes recursos del ramo 33 que se ubican en un tercer y cuarto lugar dentro de los 8 fondos. Entonces verán que estos recursos son sumamente importantes, no solamente hacia los propios municipios, sino dentro de los 8 fondos del ramo 33, pues están en estos principales lugares, tercer y cuarto lugar. Y ahora bien, así como decíamos de esta gráfica de qué tanto componen todos los recursos federales en relación a la hacienda pública, ahora veremos es qué tanto representa o qué tanta importancia tiene el FISM, o sea, el FAIS en su componente municipal, o el Fortamun en relación a todos los recursos federales que se están recibiendo en los municipios en una entidad federativa. Entonces, simplemente es para no entrar más en detalle, veremos que hay una diferencia bastante importante entre los propios municipios aún dentro de una misma entidad. Por ejemplo, veremos casos de municipios que dependen hasta un 80% de los recursos del Fortamun en relación a todos sus ingresos federales, y que ya vimos que de por sí en promedio nacional, pues los ingresos federales casi todos dependen en un 85%. Entonces el Fortamun resulta un componente sumamente importante para esos municipios, en tanto que existen otros casos en donde el Fortamun casi representa un 5% de todos sus ingresos federales. En contraparte, tenemos en el caso del país, en donde existen también dependencias bajas, por decirlo de alguna forma, eso significa de alguna forma que tiene mayor presencia el Fortamun, y existen así dependencias muy altas, que pueden estar componiendo más de la mitad de los recursos de la hacienda pública municipal. El tema es que refleja la gran heterogeneidad entre todos los municipios, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel de regiones, sino a nivel, insistimos, adentro de una entidad federativa, y esta es la realidad que se están enfrentando los propios municipios con estos 2 recursos con objetivo y destino específico. Si bien este es el contexto, entonces decíamos cuáles son las reglas generales del juego de estos 2 grandes recursos, y sobre todo porque son recursos con destino específico, con objetivos muy claros. Simplemente llamar a colación que la Ley de Declaración Fiscal establece muy claramente para el caso del Fortamun que es para el cumplimiento de obligaciones financieras, mantenimiento de infraestructura y necesidades locales diversas. En general, ¿qué conceptos se está cubriendo? Los pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, necesidades de seguridad pública de los habitantes, así como todo lo que implica el saneamiento financiero o disminución de obligaciones financieras distintas. Verán que si bien tiene objetivos, y ustedes ya lo conocen, tiene objetivos muy determinados, lo que también es cierto es que sirve el Fortamun justamente para muchas de las necesidades de operación del propio municipio, y una de las características que también tiene es que se recibe todos los meses del año en partes iguales. Es obligación de la entidad federativa, al recibir por parte de la Secretaría de Hacienda o de la Federación los recursos del Fortamun, que se tengan que distribuir hacia los municipios en cantidades iguales durante los 12 meses del año, conforme al calendario que fue publicado en el propio periódico oficial local. Ahora bien, también es importante comentar, paso rápidamente al otro recurso, el FAIS, que
si bien está destinado, de acuerdo a la Ley de Corrección Fiscal, a la disminución de la pobreza extrema o la atención de poblaciones con rezago social o localidades con rezago social, también es importante que mencionar que este recurso es el que tiene más regulación específica. Y ahorita entramos sobre esto. Al final del día, ¿qué conceptos está cubriendo el FISM? Si bien es para este abatimiento de la pobreza, para temas de infraestructura, eso es importante decirlo, su principal componente son temas de infraestructura y ahora sí es dependiendo a qué tipo de conceptos se le canaliza, infraestructura en sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, mantenimiento de infraestructura, agua potable, alcantarillado y drenaje, letrinas, urbanización y electrificación rural y de colonias pobres. Digamos, estos son los grandes conceptos y en materia de infraestructura para abatir la pobreza. Y otra de las características que tiene es que se reciben partes iguales durante los primeros 10 meses del año. Ahora bien, también es importante comentar que una de las características más fuertes que tiene el FISM y que, por ejemplo, el Fortamun no tiene, son lineamientos específicos de operación. Esos lineamientos específicos de operación en los últimos 3 años ya ha tenido una constante de que cada año se está refrendando cuáles son los ajustes que en su caso requieren de normativo, de carácter normativo, cuáles aspectos son los que hay que considerar entonces cada año para el ejercicio de ese recurso del Fortamun en ese año en particular, y simplemente diríamos que en términos generales debe de cubrirse 3 grandes requisitos, así establecidos por los propios lineamientos. Uno es un criterio de inversión, esto es hacia dónde va a estar canalizado, cuál es el polígono en el cual puede ser susceptible de que esa infraestructura pueda asentarse y realizarse. Para ello están determinados en los propios lineamientos las zonas de atención prioritaria o, en su caso, qué localidades y bajo qué fórmula en particular pueden ser beneficiarias de estos recursos, o en su caso, cómo acreditar en una localidad que no cubra la determinación de polígono o el criterio de rezago social más alto, cómo acreditar que efectivamente sí existe una población en pobreza extrema que está sujeta a ser beneficiaria y con atención de infraestructura. Ese es el criterio de inversión, sobre dónde se debe de localizar. 2, hay criterios de rubro, o sea, cuáles son los conceptos específicos, y para ello es importante comentar que si bien en general la ley de corrección fiscal es muy clara sobre qué se debe de estar destinando, lo que también es cierto es que hay un catálogo muy específico y que cada año ha ido evolucionando y cubriendo más aspectos por parte de los lineamientos de operación del propio país, y no debe de dejarse de lado que cualquier cosa que no esté correctamente contemplada en ese catálogo podría entonces significar pues que no está literalmente cubierto como autorizado por los propios lineamientos. Ahora bien, hablamos de localización, hablamos de conceptos, pero también de cuál es el tipo de contribución. Y este es un tema que ha variado un poco en los últimos años, pero en estricto sentido, el tipo de contribución es si la infraestructura que se está realizando o aplicando con estos recursos del FISM, si beneficia directamente a la población en situación de pobreza o la beneficia de manera indirecta. Y esto va a estar determinado y va a tener relación con el catálogo de conceptos anteriormente señalado. Hay conceptos en particular de los cuales considera la Secretaría del Bienestar como instancia coordinadora de estos recursos, que efectivamente ese concepto en particular contribuye de manera directa a la disminución de la pobreza, o en su caso, como pudiera ser, por ejemplo, temas de caminos rurales y pavimentaciones, contribuye de manera indirecta al abatimiento de pobreza. Dado estos 2 conceptos de contribución, existen unos mínimos y máximos que deben de estarse tomando en cuenta. Particular para efectos de este año, lo que estuvo funcionando es que, de acuerdo a este catálogo de conceptos, había algunos en donde te permitía utilizarlos a plenitud, esos conceptos, gastar el 100% de los recursos del FISM en estos, pero siempre y cuando cubrieran el tema de contribución directa. Pero, por ejemplo, para el caso de contribución indirecta, solamente permitían que hasta el 60% de los recursos pudieran canalizarse a este tipo de rubro. Por eso es importante estas consideraciones y que los equipos técnicos tengan muy claramente esto, porque tienen que jugar, insisto, con estos 3 grandes rubros: localización, concepto y tipo de contribución. Comentar de manera adicional que otra de las características que tiene el FISM es que contempla un
porcentaje de gastos indirectos, hasta un 3% de los recursos totales recibidos por el propio municipio pueden ser destinados a temas relacionados con la verificación y seguimiento de la propia obra, realización de estudios o evaluación de proyectos. Si bien esta es la parte de gastos indirectos, de manera adicional, hasta un 2% de los recursos pueden ser canalizados para temas de desarrollo institucional municipal, lo cual, sí, de acuerdo a los lineamientos, deben de cubrirse ciertas características, sobre todo con el tema de una suscripción de un convenio específico en materia de esto que se le conoce como el PRODIM, pero la parte importante es que pueden ser canalizados para reforzar temas institucionales dentro del propio municipio que eventualmente ayuden a identificar, localizar o gestionar de mejor forma las acciones en materia de combate a la pobreza. Ponemos ahí algunos de los conceptos más asociados a estas acciones del PRODIM. Insistimos la importancia de que los lineamientos de operación contienen todo el detalle correspondiente. Pero bueno, esa es una de las características más importantes en materia de este recurso. Y ahora bien, nos iríamos entonces con cuál es la normatividad que en general funciona para efectos no solamente del ramo 33, sino todo el gasto federalizado. Simplemente diríamos que esto lo que tenemos aquí es casi una brújula, normativamente hablando, en donde tenemos una normatividad base. Sí, existen leyes en donde establecen obligaciones genéricas en relación al gasto federalizado, como puede ser la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No solamente ello, algunas disposiciones específicas que puedan establecerse para ese año específico, como lo que puede ser el presupuesto de egresos de la Federación, que es más, contiene de hecho las asignaciones de montos, los montos autorizados por los recursos que se estarán utilizando. Y estamos hablando también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde viene toda la serie de disposiciones de cómo hacer un debido registro, pues, de los recursos que tiene a su disposición el propio municipio o ente. Ley de Disciplina Financiera, que es un actor relativamente reciente, con ciertas disposiciones en materia presupuestal y contable. Una de sus características la estaremos simplemente mencionando de manera rápida al final, pero tiene que ver con el principio de anualidad de los recursos federales. Hay un tiempo determinado para aplicar estos recursos, porque si no, pueden ser sujetos a ser reintegrados. Y ahora bien, en el caso específico de los fondos de aportaciones federales, el ramo 33 y en específico Fortamun y FAIS, su principal característica es que sus objetivos están claramente determinados en la Ley de Corrección Fiscal, como lo decíamos anteriormente, pero pueden llegar a ser complementadas estas disposiciones de ley a través de cualquier tipo de normatividad que emita, en su caso, las dependencias federales coordinadoras. Decíamos en el caso del FISM que son los lineamientos de operación del FAIS, así como los manuales específicos de las famosas MITs, de estas matrices de inversión de desarrollo social. En fin, la normatividad que emite la Secretaría de Bienestar en materia del FAIS, todo termina siendo complementario y específico para aterrizar las disposiciones de ley de corrección fiscal. En el caso específico del Fortamun, en estricto sentido, la instancia coordinadora es la Secretaría de Hacienda, pero al día de hoy no hay una norma tal cual equivalente como lo que sí existe en el caso del FAIS. Por lo tanto, simplemente diríamos que el siguiente paso es que su ejecución y ejercicio de recursos va a depender de una ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios o una ley de obras, pero en este caso, lo dice muy claramente la ley de corrección fiscal, es la ley local en tanto no contravenga la ley federal. Esto es, los montos de actuación, el proceso de adjudicación, demás justificaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras, juegan con la norma local en tanto no exista una disposición que esté totalmente en contravención con la norma federal que corresponda. Simplemente diría yo que, a diferencia de lo que ocurre con las participaciones federales, que no está dependiendo en su totalidad de toda esta norma, esto es de esta parte de la ley de corrección fiscal, sino simplemente va a estar dependiendo en general de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, alguna disposición del presupuesto de egresos y algunas obligaciones de información, en su caso, de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, juega las participaciones federales con toda la norma local. Ahora bien, los convenios, subsidios y transferencias, simplemente para darle cuadratura a todo lo que venimos comentando de la disposición de recursos federales, siempre van a depender de unas reglas de operación, lineamientos específicos o de la suscripción de convenios. Entonces, el clausulado que vengan en los propios convenios de coordinación o de subsidios, otorgamiento de estos recursos,
hay que tener mucho cuidado porque ahí vienen las disposiciones en materia de obligaciones y rendición de cuentas y modalidades de cómo ejercer los recursos, pero sobre todo lo que queremos hacer aquí, el énfasis es que todo el tema de adquisiciones, arrendamientos y ejecución de obras jugará, en el caso de convenios, subsidios y transferencias, esto es los que normalmente se reciben a través de la suscripción de un convenio, juegan con ley federal y con todas las obligaciones de montos de actuación y procesos de adjudicación federal. Esa es la gran diferencia que existe entre los recursos federales etiquetados del ramo 33 y recursos federales etiquetados de convenios, subsidios y transferencias. Ahora bien, en el tema de la fiscalización es importante comentar que la labor de fiscalización, en este caso ejercido por la Auditoría Superior de la Federación, tiene como principal objetivo constatar que los recursos, su uso y aplicación de estos recursos sean apegados en todo momento a las disposiciones normativas. Por eso hacíamos un pequeño recuento de todo lo que existe en materia de recursos del gasto federalizado, porque ahora parte de las labores de la Auditoría Superior es constatar que no solamente la transferencia de recursos, la gestión, la administración y hasta la ejecución, aplicación y consecución de objetivos de estos recursos federales, efectivamente en todo momento está apegado a la normatividad correspondiente por parte del ente público, en este caso los municipios o las entidades federativas. Y para esto es importante decir que para esos trabajos de fiscalización un concepto sumamente importante es el de la trazabilidad de los recursos. ¿Qué queremos decir con esto? En todo momento debe de ser identificable para efectos de una auditoría, de una comprobación normativa de cumplimiento, de ejecución y aplicación de recursos, que efectivamente el recurso no solamente se recibe, se transfiere en tiempo y forma, sino además se aplican las modalidades correspondientes de acuerdo, insistimos, a todo este entramado normativo y se origina desde la obligación que tiene la Administración Pública Federal, normalmente la Secretaría de Hacienda, de constituir el recurso, transferir el recurso, que éste sea recibido en tiempo y forma en la entidad federativa y que la entidad federativa distribuya o transfiera los recursos también en tiempo y forma hacia los municipios, sean recibidos por estos en las modalidades que corresponde y además canalizados hacia sus dependencias o instancias ejecutoras, también autorizados hacia los proveedores una vez realizados los procesos de adjudicación correspondientes, cumpliendo los objetivos, acciones, programas establecidos en la norma y que al final del día los temas de infraestructura, por ejemplo, efectivamente cubren o funcionan de manera correcta, incluyendo los temas de mantenimiento, rehabilitación o equipamiento correspondiente. Entonces, en cada una de estas etapas en particular, no solamente es el tema del apego normativo, sino que para efectos de una auditoría es sumamente importante que ese apego normativo pueda ser constatado con un documento en particular que sea fehacientemente comprobable que efectivamente sucede esta ejecución de recursos, insistimos, en tiempo y en forma, conforme a la normatividad. Entonces, esta trazabilidad significa todo eso, la identificación del recurso, cómo va caminando en cada una de las etapas, por cada uno de los responsables correspondientes hasta llegar a buen término al objetivo final del mismo, con la documentación, soporte que le dé credibilidad al propio ente de que sí está pasando lo que dice que está pasando. Y en particular, entonces, nos vamos a este esquema, tratando de dejarlo conceptual, sería pues desde la propia recepción de recursos hasta el proceso de adjudicación y la aplicación de los mismos, ¿qué documentación puede ser la más relevante como para decir en una etapa de auditoría se acredita que efectivamente en cada una de estas etapas que estamos mencionando existe la trazabilidad correspondiente, la plena identificación del uso, gestión y aplicación de recursos? Pues es lo que estamos mostrando aquí en esta ocasión. Decimos que, por ejemplo, para efectos de una primera instancia, la etapa en donde se recibe los recursos es sumamente relevante, información como o que tenga relación con la parte contable, presupuestal y financiera, y esto se puede ver traducido en el caso de contratos bancarios, estados de cuenta, registros contables que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las propias generaciones y autorizaciones de las LCs, los registros de póliza, en fin, todos estos soportes nos empiezan a dar cuenta que efectivamente el recurso se está recibiendo y se está registrando. Posteriormente, en un, por ejemplo, proceso de adjudicación,
que se cubra a cabalidad el tipo de modalidad con las justificaciones correspondientes y por ello, por ejemplo, la documentación de soporte relevante puede ser no solamente la justificación de la modalidad, por ejemplo, en el caso de la adjudicación directa, sino que efectivamente se llevaron a cabo las etapas de las propuestas de acuerdo a la propia ley de adquisiciones o la ley de obras, que efectivamente los participantes se presentaron, se acreditaron, presentaron la información correspondiente, están conformando ya los anexos técnicos, las convocatorias se realizaron en tiempo y forma, existe al día de hoy un acta de fallo donde se determina quién participante es el ganador, porque efectivamente como costo-beneficio es el que mejor ofrecía su provisión de servicios, que adicionalmente acreditaron los proveedores que se encuentran fuera del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, esto es, que no están enlistados como empresas fantasmas en materia de facturación fiscal, y además podríamos estar añadiendo las obligaciones que tiene el proveedor de estar acreditando el cumplimiento de obligaciones a través del documento que está alineado al artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente a ello, pues la etapa final va a implicar de que existe entonces un convenio con los proveedores y que incluye toda la serie de clausulados que está estableciendo netamente la propia normativa. Esto es, si existen los temas de fianza, efectivamente existen las garantías correspondientes ante alguna eventualidad, en fin, toda esta serie de formalidades que efectivamente estén reflejadas en el convenio y que aseguren efectivamente que el recurso que se le va a otorgar a este proveedor pues va a cumplimentar con todos los requerimientos. Ahora bien, si bien estamos hablando ya de una etapa justo antes de la aplicación de recursos, también es importante diferenciar dos temas, que la aplicación de recursos puede ser para temas diversos como pueden ser nóminas, gastos de operación o deudas, pagos de obligaciones financieras, o puede ser netamente lo que se conoce para transferirlo a un proveedor en particular y que nos provean los bienes, servicios o productos correspondientes. Entonces aquí empieza también una pequeña diferenciación sobre cuál puede ser la documentación soporte, pero podríamos decir que en el caso de nómina es importante que existan los tabuladores autorizados, efectivamente no solamente constituidos en el propio paquete presupuestal del municipio, sino además en su caso autorizados por la propia sindicatura, que existe en el pago de la nómina la generación de los CFDIs conforme al cumplimiento del Código Fiscal de la Federación, que por ejemplo en el caso de gastos de operación, pues los requerimientos de bienes cuentan hoy con un resguardo, existen inventarios actualizados. En el caso, por ejemplo, de las deudas y obligaciones financieras, hoy existe todo un requerimiento en la Ley de Disciplina Financiera sobre cómo acceder a estas obligaciones financieras, pero la principal es que exista una autorización o aprobación por parte del Congreso y, por supuesto, esté el Cabildo sumamente informado de esto. Iríamos con los temas de ejecución de recursos en arrendamientos y obras, lo más tradicional. Aquí ya empieza la documentación soporte, cómo podrían ser, en el caso de obra, los anticipos, las amortizaciones, las estimaciones, existen las facturas que respaldan la entrega de los bienes por parte del propio proveedor y que el proveedor está cobrando lo que sí le corresponde. Existen las actas entregas, además no solamente la existencia del documento, efectivamente firmada por los responsables autorizados correspondientes, y que se llevaron a cabo toda la serie de finiquitos, no se le deuda nada al proveedor y que además lo está recibiendo a entera conformidad el propio ente público y que, por ejemplo, en el caso de obra existen las bitácoras que estén dando cuenta de cómo fue la evolución de la propia obra y que al final del día también detallen cualquier situación que se tuvo que manejar o que se tuvo que presentar en la propia ejecución que lleva al final de cuentas a una finalización de la propia ejecución. Aquí la situación, y simplemente cerraría con este comentario, que toda esta documentación, si se dan cuenta, dan el soporte necesario, pero no de manera individual, sino cada uno le está abonando a este concepto de trazabilidad, que existe congruencia en tiempo y forma con la parte normativa y un documento en particular no puede estar teniendo diferencias con otra documentación. Una bitácora no puede estar hablando de tiempos distintos de ejecución cuando las facturas están hablando de otro momento y que además no tenga relación con los anticipos y amortizaciones. Por ejemplo, eso podría ser un tema de incongruencia documental y lo cual daría dudas a que exista una buena constancia y que entonces esta alineación normativa pues pueda estarse acreditando plenamente.
Por eso la importancia de que la documentación no solamente es que exista, sino que efectivamente tenga congruencia, y para eso es el trabajo de la fiscalización, para ir viendo toda esta serie de congruencias, no solamente normativas, sino la congruencia, de hecho, dentro de la parte documental. Sí es también importante decir que no es esta lámina una información soporte exclusiva, única, sino estamos aquí simplemente nombrando las más representativas. Va a depender mucho de los casos del tipo de bien, producto o servicio que se está teniendo a su favor, y cada uno va a tener alguna característica adicional posiblemente, pero eso sería como el gran eslabón básico que debe de tener presente todo ente público. Ahora bien, en función de eso es que se hacen los procedimientos de auditoría. Ya no me voy a centrar tanto en esta parte, pero diríamos que lo que se revisa en una auditoría tradicional, pues sí son aspectos de controles internos, de si se transfirieron los recursos en tiempo y forma, que para ello, como decíamos, dado este concepto de trazabilidad, pues no solamente se reciben los recursos en la cuenta bancaria productiva específica, sino además tiene una contraparte en esa recepción con los registros contables y presupuestales, con las autorizaciones hacia las instancias ejecutoras correspondientes. En el caso del destino y ejercicio de los recursos, que efectivamente haya congruencia con los objetivos que establece la ley, con los conceptos autorizados por la propia ley, y que, por ejemplo, si existieran temas de deuda pública y obligaciones financieras, pues que están bien registradas, reconocidas, y no solamente ellos, sino autorizadas por el Congreso y por el propio Cabildo, en temas de transparencia, que se están cumpliendo los requisitos que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre los avances físicos y financieros que se deben de reportar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda. No solamente ellos, sino que en una ejecución de obra, cuando se finaliza, pues que tenga, por ejemplo, también la leyenda muy clara de que se realizó con recursos públicos y no tiene carácter o de otra índole. En fin, estamos hablando de algunos aspectos, no son los únicos, pero son las materias que se están revisando, porque todo esto nos habla de que es lo que hoy normativamente debe de estarse enfrentando el ente público y que debe de estarse cubriendo. En una auditoría exhaustiva tratamos de revisar todos y cada uno de los puntos y obligaciones que se deben de cubrir para este ejercicio de aplicación de recursos. Como resultado de ello, del proceso de la auditoría, se emiten informes de auditoría. Eso es lo que, con eso cerramos y decimos, esto es lo que encontramos, o en su caso, revisamos y no encontramos nada que destacar, ninguna desalineación normativa, pero en el caso que haya desalineaciones normativas, lo tenemos que poner en perspectiva y señalamos ciertas acciones que derivan de estos hallazgos o desalineaciones normativas. Las más conocidas son dos, son los pliegos de observaciones y los PRAs. Simplemente comentar que estas dos acciones que pueden estar contenidas en los informes de auditoría están relacionadas con algún incumplimiento normativo, que en el caso del pliego de observaciones está muy orientado hacia el tema de que hay un recurso en el cual no está constatada totalmente la trazabilidad del recurso, o que no está cubriendo objetivo, o que tiene alguna desalineación que implica un monto en particular. En el caso de la promoción de la responsabilidad administrativa sancionatoria, mejor conocida como PRAS, damos cuenta al órgano interno de control del propio ente o del municipio, en este caso, a decir que ya sea por una acción de más del propio funcionario o una omisión, dejar de hacer algo por parte del funcionario, pues hubo algún incumplimiento que no tiene que ver con o no tiene relación directa con un monto específico de recursos. Pudiera ser como, por ejemplo, de la obligación de informar trimestralmente en la página web del propio ente en la relación de obras, acciones que se están financiando con recurso federal, y por alguna situación uno o varios servidores públicos que tienen esa facultad y obligación no la llevaron a cabo. Entonces, por omisión debe de valorarse si amerita en su caso algún tipo de sanción en materia administrativa. Comentar también que podemos estar avisando a las autoridades correspondientes en el caso de, por ejemplo, impuestos o contribuciones que debería estar teniendo a su favor el SAT y que no lo está teniendo el día de hoy. Esto es implicaciones en materia fiscal, como la Auditoría Superior de la Federación no es una autoridad fiscal, para eso está el Servicio de Administración Tributaria. Si se detectan temas de este tipo, se le da aviso a la autoridad correspondiente a través de la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Para eso está diseñada esta figura, para avisar a otros entes en relación a un incumplimiento normativo. Pero también es importante decir que en su caso algún
algún actuar o algún uso de recursos que tipifique o se alinee en materia penal, podría generar una denuncia de hechos. Eso tendría que ser valorado de acuerdo al código penal. Y simplemente destacar que los temas asociados a recomendaciones tienen que ver con una revisión del control interno, en donde algo se detecta que requiere algún tipo de ajuste en particular o no están claramente delimitadas algunas atribuciones o actuaciones por parte de los servidores públicos y que requiere en su caso pues simplemente algún ajuste administrativo importante para el uso y gestión de recursos. Todo esto nos lleva a la parte final de, si bien así es como se llevan a cabo las auditorías, los puntos importantes a revisión de las auditorías y en su caso, cuando cerramos una auditoría y generamos el informe, en su caso que haya desalineaciones, la siguiente pregunta es, ¿qué ha sucedido con los recursos del Fortamun y del FAIS en su componente municipal? Lo primero que diríamos es que vemos en el transcurso de las auditorías que de hecho fueron entregadas tenemos 3 entregas, la última entrega fue el pasado 30 de octubre de este año ante la Cámara de Diputados de los resultados de auditoría del Fortamun y del FAIS, correspondientes a la cuenta pública 2021, estamos encontrando ciertos comportamientos. Simplemente es descriptivo, no estamos en este momento diciendo que sea una irregularidad o una desalineación normativa. Decimos que en general estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Fortamun, que la gran mayoría de los recursos están siendo al día de hoy destinados a temas de seguridad pública en primera instancia y en segundo lugar, la satisfacción de requerimientos distintos como podrían ser temas asociados a servicios urbanos, recolección de basura, entre otros. Esos son los 2 grandes rubros a los cuales se está destinando el Fortamun. Sí, decíamos que son rubros que al día de hoy sí están autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal, pero parte de las características que también se ven es que en primera instancia la modalidad de contratación de estos servicios está canalizándose por una invitación restringida, una invitación a 3. Usualmente por ahí es donde se están generándose estas obligaciones de provisión de servicios y en segunda instancia las licitaciones públicas. Son las 2 grandes modalidades con las cuales se están canalizando recursos del Fortamun. Y otra característica importante es que para todos estos temas, el gran proveedor al día de hoy son personas morales. Prácticamente un poquito menos de 3/4 partes son canalizados a proveedores personas morales y ese sería como, digamos, un primer gran diagnóstico que tenemos en el caso del Fortamun, en donde también al mismo tiempo juegan los temas de los tiempos. Decíamos que se reciben durante los 12 meses del año en partes iguales y también lo que vemos como parte del comportamiento en términos generales es que si viéramos cada trimestre, es lo que se ve en esta gráfica, hiciéramos un corte en cada trimestre de cuánto es que se recibe del total de los recursos del año y cuánto es lo que se está al menos comprometiendo, esto es generándose al menos un convenio con un proveedor en particular en donde ya se está movilizando el recurso para tener un bien producto o servicio, vemos que así en la medida como se está recibiendo el recurso en términos generales, así es como se está comprometiendo el mismo. Diríamos que en el primer trimestre normalmente se está recibiendo del total de recursos del año, pues casi el 25%, y de esto 13% está ya materializándose un convenio, de lo cual de hecho ya está generando obligaciones de pago en un 10% del total anual. Y esto, entonces, si se dan cuenta, conforme van avanzando los trimestres, está generándose de forma más dinámica la situación de que llegando a diciembre, de hecho, casi todo lo que se recibió ya existe respaldo de un convenio y además de eso ya se pagó. La aplicación de los recursos del Fortamun por sus diversas características implica que es muy dinámico. Prácticamente como se recibe el recurso es como se está gestionando y al mismo tiempo pagando. Esa es la lección aprendida de esto. Por el caso del FISEM, como está canalizado a temas de infraestructura y requiere también en estos temas de obra ciertos procesos en particular, no solamente el proceso de adjudicación, sino también lo que llamaremos aquí, es lo que implica, de acuerdo a los lineamientos de operación del país, registrar las acciones dentro de las MITs, toda esta parte administrativa. Veremos algunas características importantes. La primera, mucho el recurso o casi el 60% de los recursos canalizados a temas de urbanización y en donde el principal objetivo son las inversiones en las zonas de atención prioritarias urbanas.
y que al mismo tiempo los grandes proveedores de estos servicios terminan siendo sí las personas morales, pero en menor medida que en el caso del Fortamun. Estamos poniendo ahí un concepto de sin clasificación que tiene que ver más que nada con lo relacionado a los gastos indirectos y al propio PRODIM en cierta normalidad, pero digamos, estos son los grandes rubros y canalizaciones que tiene hoy el FISEM y en donde, a diferencia del Fortamun, va con una dinámica un poco distinta porque, por ejemplo, en el segundo trimestre, a pesar de tener un poco más del 50% de los recursos recibidos por parte del municipio, la realidad es que solo una tercera parte de esto está ya pudiendo ser comprometido, teniendo un convenio para iniciar las acciones de aplicación de infraestructura y solamente una cuarta parte de esto pudo ser pagado. Eventualmente, al cuarto trimestre, a diciembre, las ejecuciones de obra tratan de ser lo más dinámico posible y están casi llegando a un 100%. Pero aquí el tema de fondo es que vemos que en el transcurso del año, si bien el Fortamun es así como se recibe, se compromete y paga, en el FISEM se recibe y existe un cierto rezago, explicado sí por esta parte administrativa, en donde los últimos 2 trimestres, esto es a septiembre y a diciembre, es donde el recurso se nota cada vez más esta dinámica de comprometido pagado o de aplicación de recursos. Ahora bien, sí es importante comentar que en esta lámina estamos poniendo resultados de 2020 porque, sobre todo, estamos viendo todas las auditorías de 2020. Hoy, 2022, nos falta una tercera entrega de auditorías para tener la completitud de la cuenta pública 2021, pero en general la tendencia se ha mantenido durante varios años en decir que tanto el Fortamun como el FISEM, a pesar de que desde su conformación en la Ley de Corrección Fiscal, desde 1998, no ha tenido grandes cambios en materia de sus alcances y objetivos. Resultan ser de los fondos también más observados. Casi cada año están teniendo observaciones un tanto recurrentes de montos no tan menores. Aquí la parte importante simplemente a llamar a colación es que consideramos, y la experiencia nos ha dicho, que es mucho más fácil que cualquier observación, hallazgo o desalineación normativa que tenga que ver con montos o aplicaciones de recursos, es mucho más fácil que queden acreditadas en el propio transcurso de la auditoría y ya que eventualmente estas observaciones las lleva un área distinta al área auditoria, la Auditoría Especial de Seguimiento en particular, pero aquí lo importante es decir que si bien son otros compañeros los que le dan seguimiento al tema, lo que también es importante decir que es en el transcurso de la auditoría justo el momento más fácil, por estar sobre todo en campo, de que esta información pueda ser proporcionada con oportunidad, porque como veremos a continuación, muchas de las observaciones a veces no reflejan fielmente lo que sí puede estar teniendo a su favor el ente público y simplemente por no haber proporcionado la información a tiempo. Sí es importante también comentar que a pesar de tener una observación en los informes, no es concluyente, no es definitivo. La propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece que es una primera fase, pueden ser susceptibles de aclararse y justificarse, pero lo que decíamos es que como ya requiere todo un proceso más detallado, es en el proceso de auditoría donde es más fácil, digamos, acreditar lo correspondiente. Y esto nos lleva hacia cuáles son las principales, entonces, observaciones de cada uno de los fondos. Y decíamos, gran parte de las observaciones, en este caso, para el caso del Fortamun, casi el 80% de las observaciones tiene que ver con la falta de documentación justificativa y comprobatoria. ¿Qué significa este término? Significa que toda esta documentación que decíamos que tiene que tener congruencia, alineación y que le da sentido a la trazabilidad, está haciendo falta un componente de ellos con el cual no se puede acreditar correcta y fehacientemente la completitud de la trazabilidad. O sea, esto es no solamente el de cómo se recibió, cómo se gestionó el recurso, cómo y por qué se transfiere al ejecutor correspondiente o al propio proveedor y que cubra los objetivos y etc. que habíamos dicho en materia de trazabilidad. ¿Falta alguna documentación? No es posible acreditar totalmente que esté correctamente justificado el destino del recurso y comprobado, esto es que existe la documentación correspondiente que dé fehacientemente la alineación normativa en todos sus aspectos de este recurso. Entonces, imagínense, si al día de hoy
existiera muy bien ordenada la información de toda esta documentación que decíamos, base, que debe de tener toda ejecución de recursos, o a pesar de que existe, no fue proporcionada correctamente en el transcurso de la auditoría, faltó alguna pieza de información que al final de cuentas genera ciertas dudas para el equipo auditor de que efectivamente puedes identificar cada una de las fases, autorizaciones, destinos y montos. Esto está generando esta gran observación. Casi, por experiencia también diríamos que una buena parte de esta observación sí es susceptible, por supuesto, de solventarse, pero, insistimos, se empieza a solventar en etapas posteriores a una auditoría, y entonces aquí el tema de fondo es que para un auditor necesita tener la completitud de la información para determinar que efectivamente el recurso está correctamente asignado. En cualquier caso que no, esto genera posiblemente sí este tipo de observaciones, y en donde sí cuenten con la información, pero insistimos la importancia de que la información, si no la tiene la autoridad que te la está revisando, genera dudas de que exista lo que se supone debe de estar existiendo. Esa es en primera instancia. En segunda instancia, estaremos hablando de obras terminadas que no están en operación. Este es un tema. También conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo, pagos de pasivos que no tienen registros correctos, y también una de las observaciones recurrentes es que no están aplicando el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera en materia del principio de anualidad de recursos. En el caso del FISM, veremos que las proporciones cambian un poco, pero es casi el mismo diagnóstico. Falta de documentación justificativa y comprobatoria es lo que se lleva la gran parte de las observaciones. Esta falta de documentación, ya lo hemos detallado, ya no vamos a entrar más en el tema, pero las obras terminadas que no se encuentran en operación también es un tema importante en el caso del FISM, porque por mucho que esté una obra ejecutada conforme la norma, existe o si efectivamente cumple todos los aspectos normativos con todas las justificaciones documentales, pero no está en operación, entonces no está dando el beneficio correspondiente a la población en situación de marginación o de pobreza, y por lo tanto no cumple los objetivos de ley de corrección fiscal. Ese es un aspecto importante, se presenta muchísimo en el caso del FISM. También agregaríamos los aspectos de no aplicar debidamente el principio de anualidad del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, y serían las tres grandes observaciones que de alguna forma, si las autoridades correspondientes pudieran enfocarse a estos tres grandes rubros, estaríamos hablando de casi el 90% de las observaciones pues no se estarían generando. He ahí la importancia entonces de toda esta serie de coordinación interna en la parte municipal, de coordinación entre las áreas, de que exista correctamente no solamente el soporte documental correspondiente, que puedan materializarse bien las actas de entrega, que efectivamente los resguardos correspondientes existen, sí están correctamente proporcionados en tiempo, en fin. Todo esto nos habla de muchas realidades que pueden estar sucediendo. Estamos también conscientes de que existen muchas situaciones, por ejemplo, en la transferencia de poderes de dos administraciones municipales, pero también hay veces que nos ha sucedido, y no son que dentro de la propia gestión administrativa municipal siguen subsistiendo estas desalineaciones normativas, ya sea porque no hay buena comunicación entre las áreas o no hay un buen control dentro de las mismas. Entonces, hay muchas lecciones aquí inmersas. Sí es importante ponérselas en vista porque ustedes tienen la posibilidad, en su caso, de que una buena gestión administrativa municipal no sea solamente en el caso de cómo funciona el propio municipio, cómo provee los bienes, productos o servicios a la población, sino además cómo puede acreditar ante un órgano de fiscalización que efectivamente todo está en orden y que todo está acorde a la propia norma. Me gustaría también comentar, previo a hablar al principio de anualidad, de qué es lo que se está viendo de manera muy genérica en materia del fortalecimiento del país, con corte al 30 de septiembre, veríamos que para el caso de los municipios, de lo que deben de estar recibiendo de manera anual en cada uno de los casos y cuánto de esto están pudiendo comprometer en 2022, esto es generar al menos el movimiento de que ya va a haber una provisión de servicios. Estamos viendo esta situación a nivel nacional donde los focos de entre amarillo
a rojo, pues son aquellos que no hay suficiente información para acreditar que efectivamente están movilizando, canalizando los recursos hacia un momento de al menos con un ejecutor o un proveedor. Los que están en verde, pues de alguna forma van en línea de que eso que decíamos como diagnóstico inicial, de que eso que están recibiendo de recurso, efectivamente lo están pudiendo comprometer y además, en su caso, lo pueden pagar. Y si esto lo extendemos al caso del FAIS, veremos que, y como decíamos, tiene su propia lógica, tiene su propia temporalidad. Efectivamente es más lento la aplicación de recursos del FAIS, pero a septiembre también vemos que si bien hay algunos que están, digamos, en orden, en verde, en el sentido de que hasta donde les corresponde de haber recibido a septiembre, de alguna forma lo están movilizando, también es cierto que hay algunos casos de municipios que parecía que tienen rezago y esto les puede generar un problema si hablamos del principio de anualidad. ¿Qué significa el principio de anualidad? Que el recurso que se está recibiendo hoy en el municipio, en este caso particular del ramo 33, lo que corresponde a gasto federalizado, eso recibido debe de ser aplicado y debe de ser pagado en este ejercicio fiscal. O bueno, más bien, aplicado y efectivamente ejercido en este ejercicio fiscal. En caso que no, y vamos a hablar de dos grandes supuestos que tiene este principio de anualidad y que les aplica, insisto, al FAIS y el Fortamun, es que recurso que no puede ser comprometido, y entiéndase comprometido como que después del proceso de adjudicación, de acuerdo a la norma local, como decíamos, en este entramado normativo base, si no se materializa un convenio, entonces el recurso no está comprometido. Pero si sí se materializa la celebración del convenio con el proveedor o contratista después de haber acreditado correctamente el proceso de adjudicación, entonces ya tenemos un primer momento, un comprometido. El recurso debe estar comprometido en este ejercicio fiscal como mínimo. Y también hago una pequeña pausa para mencionar lo siguiente. Ver que este principio de anualidad no es la obligación que tiene el municipio de que todo el recurso, en este caso el FAIS y Fortamun, deba de funcionar de esta forma. Me explico. No es que todas las acciones y proyectos debemos de llevarlos a las fechas máximas que establece este principio de anualidad, sino más bien pensar en que de esa cartera de proyectos, si hoy se pueden ejecutar plenamente, comprometer al 100% y pagar al 100% en este ejercicio fiscal, pues ya no estaremos hablando del principio de anualidad, estaremos hablando de una buena y correcta ejecución, pero hablemos de qué casos se puede estar enfrentando los municipios y los entes públicos en que puedan tener un pequeño atraso en la ejecución de recursos, y entonces ahora sí, el principio de anualidad nos habla de los tiempos máximos y qué requerimientos mínimos de características debe de cumplir ese ejercicio de recursos para decir que está correctamente alineado y entonces no se acredita un reintegro a la TESOFE. Así es como hay que verlo. Entonces, ¿qué significaría? Para ese conjunto de obras o acciones que se empiecen a emproblemar o tengan atraso o alguna situación administrativa que implique que cuáles son las fechas máximas y sus requisitos mínimos, entonces este es el principio de anualidad en el supuesto 2. Al menos debe de estar comprometido al 31 de diciembre. Debe existir un contrato con el proveedor o contratista y se puede transitar el resto de momentos contables a más tardar el 31 de marzo del próximo año, donde debe materializarse el pago. FAIS y Fortamun es de esta forma. Entonces, vuelvo a repetir, si algún recurso sí fue comprometido, un recurso de 222 fue comprometido en 222 y además se pudo pagar antes del 31 de diciembre de 2022, ya no tenemos nada más que decir, está mucho más que alineado. Pero ¿qué sucede si por alguna situación hay una obra que tiene algún tipo de condicionante, empieza a ser atrasada, pero sí se pudo comprometer antes del 31 de diciembre, existen algunos avances de obra, pero estamos en el proceso administrativo de generar la CLC y de pagar al proveedor correspondiente? Pues entonces hay que ver justamente esos requerimientos del principio de anualidad y nos dice que eso que sí comprometimos al 31 de diciembre, eso que se tiene a favor, los avances de obra o hasta el propio finiquito de obra, existe un devengo en particular y debe de pagarse al propio proveedor, no debe de rebasar la fecha del 31 de marzo, porque en caso que se rebase la fecha del 31 de marzo, la ley es muy clara. No importando la situación que tenga de avance de obra o que ya haya concluido el propio proveedor o contratista y lo único que hace falta es el pago.
y este pago no se le acredita al proveedor antes del 31 de marzo, el recurso ya le pertenece a la tesorería de la Federación. Misma situación le ocurre, por ejemplo, a aquel recurso que ni siquiera pudo haber sido comprometido en su año. Esto es, recurso de 2022, no hay ni siquiera un convenio en 2022, entonces se tiene hasta el 15 de enero del próximo año, o sea, los primeros 15 días del siguiente año, para ese recurso ser reintegrado a la TESOFE, porque también lo dice muy claro la ley de disciplina financiera, el recurso ya le pertenece a la TESOFE. Entonces, repitiendo, ramo 33, en específico Fortamun y FAIS, tienen estas características, lo cual no, sí es importante decirlo, lo cual no son las participaciones federales. Pero este principio de anualidad le aplica a todo recurso del gasto federalizado y el énfasis final es que el momento pagado se concreta con el desembolso de la cuenta bancaria o de cualquier otro medio de pago, pero siempre y cuando se acredite que hay un desembolso de esa cuenta bancaria donde se está administrando los recursos del gasto federalizado con un destino específico y se acredita que ya no hay más obligación de pago con el propio proveedor de acuerdo al contrato que existió para proveer el producto, bien o servicio. Lo decimos porque nos hemos encontrado casos de cheques, por ejemplo, emisión de cheques en donde acredita el ente público antes del 31 de marzo que fueron emitidos los cheques, pero la obligación de pago todavía subsiste para el caso de los proveedores y rebasan estas fechas del 31 de marzo. Entonces, no se está cumpliendo el último objetivo, que el pagado significa no existe ya ninguna obligación. De hecho, fue liquidada la obligación, liquidada a través de este recurso líquido con el propio contratista o proveedor. Y pues hasta aquí dejaría mi participación, simplemente dejando que al día de hoy se está trabajando en la Auditoría Superior de la Federación con diversas herramientas electrónicas que nos permiten tener mayor agilidad y comunicación con los distintos entes. Estamos hablando de un buzón digital, que es una herramienta de comunicación y sobre todo de cómo llevar a cabo una auditoría a distancia, desde la propia apertura, desde el propio desarrollo, transmisión de información y el cierre de la propia auditoría, el SICAF, que nos permite también concentrar información de las principales operaciones de los recursos del gasto federalizado, con oportunidad por parte de los entes públicos, y el modelo de auditoría Colmena, que permite hacer una revisión sobre aspectos específicos de operaciones de interés del propio ente público a partir de la información del SICAF y utilizando, en su caso, podría ser utilizable la información de buzón digital. Eso simplemente se comenta porque son parte de los nuevos esquemas que está trabajando la Auditoría Superior y que al día de hoy todavía los entes municipales no estamos a plenitud trabajando con estas tres grandes vertientes de herramientas y métodos de trabajo basados en tecnologías de la información, pero eventualmente iremos para allá en ese camino de trabajo con los propios municipios. Pues aquí dejo mi participación, pues agradeciéndoles su tiempo y disposición y pues quedo atento a cualquier planteamiento. Gracias. Queremos agradecer la exposición por parte del licenciado Marciano Cruz e invitar a nuestros participantes que nos acompañan en esta sala y en nuestra sala contigua de Facebook a que nos dejen sus dudas, sus inquietudes o comentarios y con todo gusto el licenciado Marciano Cruz les dará seguimiento. Y en ese sentido, me voy a permitir leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat, licenciado. Principalmente tenemos una referente a qué fondos no entran dentro del principio de anualidad. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Además, establecer que la Ley de Disciplina Financiera dice claramente que son aquellos recursos del gasto federalizado con destino específico. En ese sentido, voy a decir cuáles sí están adentro. Todos los que estén establecidos en los fondos de aportaciones federales, para empezar, están ahí, y todos aquellos que corresponden a convenios, subsidios y transferencias. O sea, normalmente los que están regulados por reglas de operación, lineamientos o a través de sus propios convenios. Todos estos sí están sujetos al principio de anualidad. Entonces, ¿qué queda fuera? Participaciones federales, el ramo 28, no está sujeto a este principio de anualidad. Simplemente me gustaría remarcar que para el caso de participaciones no exime las disposiciones que evidentemente en el ámbito local pueden existir en materia de, porque en algunos casos en particular, sí establecen ciertas temporalidades de cómo utilizar o destinar los recursos de participaciones, ¿no? Pero ya es más por la norma local. Este principio de anualidad de recursos federales simplemente es para
fondos de aportaciones federales y el resto de recursos a través de subsidios, convenios y transferencias diversas. Muchas gracias, licenciado Marciano. También tenemos otra pregunta referente a lo siguiente. Para efecto de firmar el documento de entrega-recepción, en el caso de los municipios, ¿es necesario que la entrega se realice con la Contraloría de la entidad federativa? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Va a depender de lo que establezca la propia norma de entrega-recepción. En algunos casos sí establece la participación, es más, diría, no solamente de un representante de la Contraloría, en algunos casos hasta refiere dar aviso o comunicar la conclusión de la entrega-recepción a los entes de fiscalización locales. Entonces, va a depender de lo que establezca la propia norma local. Pero en general la figura o la forma como está establecido es simplemente la parte que entrega, la parte que recibe y un representante del órgano interno de control. Es como normalmente funciona las actas de entrega-recepción. Muchísimas gracias, licenciado Marciano. Y referente, bueno, nuestro participante William Cruz vía Facebook nos pregunta, con respecto a las observaciones en los resultados finales del FIF 2021 de Nacajuca, Tabasco, señala que del monto total recibimos 81.272 miles de pesos. El municipio solo presentó documentación comprobatorio por 75.079, faltando 6.196.6. Sin embargo, no detalla la documentación omitida para presentarla. ¿Cómo es que se puede el detalle de la información omitida? Gracias. Entiendo la preocupación, digo, a pesar de no tener las cifras así sumamente detalladas, por mi parte, una disculpa, pero vamos a esta parte conceptual que comentábamos en un principio. Entonces, de estos 80 y tantos, se están acreditando 70 y tantos, de los cuales faltan de acreditar estos 6 millones, ¿no? 6,000 básicamente es lo que están, 6,000 miles de pesos que están estableciendo la pregunta. Entonces, ¿qué significa? Que del 100% de los recursos sí hubo documentación que pudiera acreditar no solamente uso, aplicación de recursos, destino, en qué modalidades, tiempo y demás, todo eso está acreditado, por eso es lo que está afuera, y lo que queda observado es justamente, pensemos en sentido contrario, aquello que no hubo documentación suficiente para acreditar, no solamente, esto es, puede estarse presentando de no solamente que sí se recibió, pero una vez que se recibió, ya no queda claramente establecido hacia dónde y por qué, en qué modalidad y tiempo fue destinado eso que se destinó. Entonces, creo que la duda que se quiere resolver es cuál de estos grandes componentes que estamos diciendo, o sea, lo de objetivo, modalidad, tiempo y forma, ¿no? Digamos, 4 rubros. ¿Qué es lo que exactamente está faltando? Yo lo que sugeriría es revisar, no lo tengo aquí a la mano, el propio informe de auditoría que normalmente hace constar de qué componente es el que está ahí haciendo falta. Y si solamente se hace constar de que se recibió el recurso y falta documentación comprobatoria, si es que quedó así, estamos hablando efectivamente de que se nos hizo constar que el recurso se recibió y de ahí en fuera el proceso de adjudicación, el convenio en particular, qué bien producto y servicio, las autorizaciones correspondientes y que exista el bien producto y servicio, pues no tenemos forma de acreditar que efectivamente pues, esté constituido, ¿no? Ahora, sí es importante comentar que este caso particular pues ya está con nuestros compañeros auditores de la Auditoría Especial de Seguimiento, que son los que le dan justamente la revisión y análisis de todas estas documentales y acreditaciones a raíz de un resultado de auditoría y pues con ellos sería importante en su caso no solamente ir transmitiendo la información, sino establecer algún contacto pues para solventar lo correspondiente. Muchas gracias, licenciado. También la arquitecta Vero Valdés vía Facebook nos menciona. Buenas tardes. En la MIPS no permite manejar fechas posteriores al 31 de diciembre. ¿No hay problema que la obra tenga comprometida con un contrato de fecha del 1 de diciembre al 15 de marzo?
A ver, dos cosas. La primera, la MITS es una herramienta de planeación. Entonces, en esa misma lógica, si ni siquiera se cerró el proceso de planeación, es difícil que entonces se supone que se debe de agotar primero la planeación para luego pasar al proceso de adjudicación. Entonces, en esa misma lógica es que las MITS pues, ya no están activas una vez cerrándose el ejercicio fiscal. Eso es en primera instancia. En segunda instancia, si después de este proceso de adjudicación existe ya el fallo, un convenio suscrito con un proveedor, donde se establezca que parte de las obligaciones del proveedor es ejecutar la obra empezando en diciembre y terminando en alguna fecha de marzo, lo único que diríamos es, y como sugerencia, tratar de, o sea, esto es, ¿está alineado de acuerdo a la ley de disciplina financiera? Sí está alineado. Ahora, operativamente puede ocurrir lo siguiente. Normalmente siempre existen atrasos inherentes de obra. Eso es lo que digo, es muy común esta parte. Dos, cuando hablamos de este principio de anualidad, no solamente es de la ejecución de obra. Esto es que termine lo suyo el proveedor, entregue las estimaciones, lo reciba la autoridad y diga, pues como ya lo recibí, se le debe al proveedor y entonces ya no observo el principio de anualidad. Dice muy claramente el principio de anualidad. Se debe materializar, en este caso, si está comprometido el 31 de diciembre, se debe de transitar en devengado, o sea, entregas, en ejercido, la generación de CLCs y hasta terminar el pago antes del 31 de marzo. Que el proveedor entregue la última estimación un 15 de marzo es, por experiencia, absolutamente difícil, complicado y diría yo, imposible. Que se generen las autorizaciones, registros correspondientes, no solamente para acreditar la recepción de la estimación final, hacer los finiquitos, generar las LCs, contar con las firmas correspondientes, programar lo correspondiente, tramitar ante tesorería, el área de administración financiera o equivalente, que haga el registro correspondiente hacia el proveedor, le giren la instrucción de pago y además efectivamente pague a través del SPEI. En 15 días normalmente no es tan ágil el tema. La sugerencia ahí sería que estos avances de obra o esta obra en particular pues tuviera algo más ajustado para no emproblemar al municipio, porque en este ejemplo vamos a suponer que se entrega la última estimación el 15 de marzo y por alguna situación la CLC es hasta la última etapa donde se queda. Es más, me voy un poco más. Operativamente se registró la cuenta bancaria del SPEI del proveedor, se le está dando clic, pero por alguna situación el portal bancario cierra a las 5 de la tarde y esto lo estamos programando a las 6. Entonces, de manera automática, el portal bancario pues te hace la transferencia el próximo día hábil y vamos a suponer que estamos en un viernes 31 de marzo. Entonces, lo único que va a hacer el banco es, en el mejor de los casos, los que sí funcionan en fin de semana, pues te van a hacer la transferencia de recursos un sábado 1 de abril. Y en el peor de los casos te dicen, nos vamos hasta el lunes 3 de abril, lo cual ya empezaría a estar incumpliendo parte de la normativa. Entonces, simplemente los comentarios son en sentido de cómo la parte operativa debe de tener estas consideraciones para ajustar lo correspondiente y entonces no tener emproblemado el recurso, porque si fuera este el caso, vamos a suponer que se hace la transferencia el lunes 3 de abril, aquí ya se incumple disciplina financiera, ese monto ya le corresponde a la Tesorería de la Federación, sería sujeto de observación por parte de la Auditoría Superior hasta en tanto no se reintegre el recurso a la Tesorería de la Federación y de todas maneras se le está debiendo o en caso que no se haya pagado, se le está debiendo al proveedor o debe de sacar recursos de otro lado el propio municipio para acreditar este reintegro que además ya pagó el proveedor. Entonces es un doble problema, por eso la importancia de que las áreas ejecutoras tengan buena coordinación con las áreas de tesorería y el ciclo se cierre a plenitud. Muchas gracias, licenciado Marciano. También tenemos una pregunta más referente a qué circunstancias tienen los órganos de fiscalización del Estado al revisar el portamonte. Los órganos de fiscalización locales, sí es importante comentarlo, no dependen de la Auditoría Superior de la Federación, tienen sus propias atribuciones de acuerdo a cada constitución local, pero lo que también es cierto es que en general las constituciones de los estados establecen que tienen atribuciones de revisar cuentas públicas, ¿no? O sea, las operaciones que estén en cuentas públicas. Ahora, sí es importante comentar que la Auditoría Superior de la Federación tiene como atribución la revisión de manera exclusiva del uso y aplicación conforme a objetivos de los recursos de los fondos de aportaciones federales y de las participaciones federales. Es así como está establecido desde la propia Constitución.
haciendo cuadratura con la ley de corrección fiscal, además de lo que deriva en la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. Ya de ahí fuera, pues, no sabría qué más decir en relación a lo que estén haciendo o no haciendo los órganos de fiscalización locales. Muchas gracias. Alberto Cortés vía Facebook nos pregunta, ¿los excedentes de ingresos de libre disposición se pueden aplicar en el mismo ejercicio fiscal? Ok, aquí entendería yo que estamos hablando de la normatividad establecida en la Ley de Disciplina Financiera, con todos sus aspectos de reglas presupuestales y demás. Ahora bien, en función de ello, sería importante decir, la Ley de Disciplina Financiera no establece la temporalidad netamente para aplicar estos ingresos excedentes. Entonces, puede haber dos formas. Operativamente puede realizarse que si se tiene la expectativa, de acuerdo a sus estimaciones de cierre, el propio ente público, de que sí va a generar, por ejemplo, ahorita parados en diciembre, hay una estimación de cierre en donde sí se está generando una expectativa de flujo como cuenta anual de ingreso excedente y se pudiera utilizar una parte de ello, obviamente el 100% no va a estar acreditado hasta que no esté cerrado el ejercicio fiscal, pero una parte de ello se espera que sí se conserve y que efectivamente corresponde a un ingreso excedente, ¿se podría aplicar en este ejercicio? Sí, se podría. Lo, digamos, más cercano al 100% de ingresos excedentes, pues tendría que ser en un momento posterior al cierre del ejercicio fiscal, porque es ahí donde se tiene la seguridad de que efectivamente se está materializando este excedente. Entonces, existen estas dos formas de operar. Una, como una provisión de uso de ingresos excedentes ante una estimación de cierre, en donde en muchos casos se van al 50 o 60% de los ingresos excedentes estimados, ¿no? Porque hoy sí se está materializando una parte de excedentes y la otra parte la están dejando para cuando ya tienen, pues están a punto de hacer sus cierres de cuenta pública. O la otra, definitivamente, es no lo uso hoy y el día de mañana, esto es ya que tengo cerrado el ejercicio fiscal, ahora sí, materializado el 100% de los ingresos excedentes, los empiezo a utilizar. Entonces, sí hay dos formas de, digamos, hacer uso temporalmente de los ingresos excedentes. De acuerdo, licenciado Marciano. Y tenemos una pregunta un poco más específica por parte de William Cruz. Nos comenta, ¿por qué se observa con respecto al principio de anualidad el pago al contratista si se emitió un cheque el 31 de marzo de 2021? Si el ente lo tiene comprometido, devengado, ejercido y contabilizado, pues las formas de pago del SAT lo permite y así lo solicita el contratista, ya que esto está relacionado a la Ley de Instituciones de Crédito en su vigencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Creo que fue buenísimo la parte como estaban precisando. Fue comprometido, ejercido, bueno, devengado, ejercido, pero no pudimos constatar el pagado, porque el pagado, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el gasto pagado es muy claro, como lo establece. La definición es la liquidación total de las obligaciones con el proveedor o contratista. Liquidación total. No importando que el registro gubernamental, contable y presupuestal, simplemente da cuenta de la emisión de un cheque. Pero la liquidación de pago, es más, lo vamos a poner en este sentido, nunca estamos hablando ni siquiera del vehículo de pago. El vehículo de pago, por supuesto, como lo bien referencian, la Ley de Instituciones de Crédito establece que hasta el propio efectivo pues es un medio válido, ¿no? Tenemos cheques, tenemos transferencias electrónicas. El cuestionamiento no es el cheque en sí, sino que la emisión de un cheque simple, vamos a poner un ejemplo demasiado abierto, pero un cheque, por ejemplo, salvo buen cobro, justamente lo que determina la Ley de Instituciones de Crédito es que hasta que no se termine el cobro, pues es donde líquidamente se extingue ese uso de ese vehículo de pago. Entonces, en este ejemplo, a pesar de haber expedido el vehículo de pago, el cheque, antes del 31 de marzo, lo que también es cierto es que la liquidación de las obligaciones no se ha materializado hacia el proveedor, porque vamos a suponer que el proveedor mantiene el cheque 6 meses, pero resulta que también las leyes de instituciones de créditos establece de que los cheques tienen un periodo de vigencia. Y normalmente depende de las instituciones financieras, pero puede ser que 3 meses es donde fenezca el propio cheque. ¿Y qué es lo que haría el proveedor? Diría, efectivamente, yo ya di un bien producto o servicio, no liquidé, no hice uso de este cheque, pero ya no lo puedo cobrar a la institución financiera porque el cheque ya feneció.
voltearía entonces con el área de tesorería a decirle, reexpídeme el cheque, lo cual creo que es un ejemplo muy claro de decir cómo efectivamente el proveedor está reclamando algo de lo cual líquidamente todavía no ha terminado esa obligación de pago. Entonces, justamente el problema no es el vehículo, el problema es que en esta liquidación de pago, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, existe una, y lo voy a llamar así, una trinidad contable, presupuestal, que eso sí lo están haciendo los entes al emitir el cheque, pero sobre todo financiera. La cuadratura contable, presupuestal y financiera debe de materializarse para que, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esté literalmente cubierto la liquidación y extinción de obligaciones. El problema es ahí. Un cheque, es más, hasta si fuera nominativo, salvo buen cobro, etc., su expedición no significa una terminación de obligación. De acuerdo, licenciado Marciano, muchísimas gracias por sus respuestas. De igual forma, queremos agradecer la participación de las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus preguntas y sus inquietudes. Tengan la certeza que si tienen alguna duda, nos pueden contactar y con todo gusto se les dará este puntual seguimiento. De igual forma, aprovecho para compartirles que toda la información y las láminas que se vieron en la exposición les será subida en la plataforma, al igual que su constancia, en donde ustedes hicieron el registro y podrán descargarla. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez para ir dando paso a nuestro cierre. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos estén acompañando en esta sesión de cierre, que es una sesión extra, Marciano, o diría extraordinaria en dos sentidos. Una, por el contenido y la calidad de tu exposición, y también quisiera decir por la calidad de las preguntas que te han formulado el día de hoy. Preguntas muy detalladas ya, Marciano, ¿no? Que implican mucho conocimiento. Nos acompañan expertos, expertas que están en el día a día en estos procesos de fiscalización y que nos dan pues una idea muy clara de la complejidad, de la heterogeneidad que significa atender todo este proceso de fiscalización en esa trinidad última que comentabas, que engloba en buena medida el contenido del día de hoy, ¿no? Los aspectos contables, presupuestales y financieros que implica todo este proceso de fiscalización que llevaron a cabo este año a través de la Auditoría Superior de la Federación. Y por otro lado también extraordinaria porque, como ustedes saben, amigos y amigas, año con año hemos estado llevando a cabo un ciclo de sesiones con las diferentes instituciones públicas con las cuales podemos reforzar el trabajo con todos ustedes. Y en este año pues llevamos a cabo un ciclo de sesiones con la Auditoría Superior de la Federación y agregamos esta última sesión sobre los resultados relevantes del proceso de auditoría, pues por dos razones, ¿no? Por la importancia en sí misma del tema y dos, pues porque prácticamente estamos cerrando el año. Platicábamos con el licenciado Marciano Cruz que ya para esos momentos, pues la Auditoría Superior de la Federación tenía en sus manos estos primeros resultados de los que nos ha platicado el licenciado Marciano Cruz, director general de Gasto Federalizado el día de hoy, y que pues sería muy importante compartirlos con todos ustedes. Entonces, en ese sentido fue también una sesión extraordinaria, porque pues ya estaba concluido nuestro ciclo, y por esa razón que les comento fue que decidimos incorporar esta última sesión con un tema pues de lo más relevante. Y tan relevante que pues para todos ustedes, con estos detalles que nos comentaban, con las preguntas que nos hicieron y las respuestas que nos hacen ver de una u otra manera, Marciano, los detalles tan relevantes en los cuales deben de tener atención las personas que se encargan de estos procesos, ¿no? Los detalles contables, financieros, que tienen que ver con estos aspectos, sin duda alguna son de lo más relevantes, presupuestales también son de lo más relevantes, y nos parece que en ese sentido pues ha cumplido puntualmente la expectativa esta sesión de trabajo. Yo quisiera resaltar tres aspectos de la exposición que tuvimos el día de hoy.
Y tal vez cerrar con un último comentario por parte del Auditorio Superior de la Federación, porque se resaltaba en la exposición que hay como tres grandes circunstancias que son observadas por el ente fiscalizador. La falta de documentación, las obras incompletas y que el proceso no cumple el principio de anualidad. Y esto último me parece que muy reflejado en estas últimas preguntas que le hacían al licenciado Marciano Cruz. Entonces, ante estas situaciones, como un último comentario que le quisiéramos pedir al licenciado Marciano Cruz es sobre y cómo entonces deben de prepararse los municipios para 2023 y que eventualmente estas observaciones fueran disminuyendo, fueran siendo atendidas con más oportunidad y que entonces pues, la gente que nos escucha pudiera hacer como un uso efectivo del conocimiento que el día de hoy le estamos transmitiendo. Ese es como un comentario que se nos hace de lo más relevante también. Y por supuesto, cuenten ustedes con la información. Esta es una información que nuestros procesos de capacitación pues van cerrando justamente con no solo la exposición por parte de nuestros expertos, sino también con el envío de las presentaciones que pues, se realizan en estas sesiones. Entonces, comentamos, Marciano, para ir cerrando. Pues primero agradecerte y segundo, ya para ir cerrando, esto que resaltabas de los principales aspectos que se observan. Y para no reiterar sobre ellos, un último comentario sobre cómo sugerirías tú que se pueden preparar de mejor manera para el siguiente año los municipios a fin de generar mejores respuestas y resultados en este proceso de fiscalización, Marciano. Sí, gracias. Son, diríamos, tres aspectos, ¿no? El aspecto administrativo y el aspecto de comunicación, y me parece que también el aspecto que no podemos obviar es que, y por eso nos centramos en el ramo 33, es que así como los recursos de los fondos de aportaciones año con año son distribuidos a la totalidad de los municipios, pues es ineludible que también una de las obligaciones son los términos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿qué significa? Son sujetos a fiscalizar. 2, se reciben todos los años. 3, su ejercicio y aplicación de recursos pues van con ese mismo sentido. Y en el tema de comunicación interna sería dado que ya se sabe que todos los años se reciben esos recursos con casi las mismas reglas del juego y que son sujetos a fiscalización, es como hoy preparar de manera interna toda esa serie de información y documentales correspondientes pues para acreditar que efectivamente se está utilizando bien el recurso. Ahora bien, también el tema hasta de las propias comunicaciones entre áreas, no solamente es no solamente es en el sentido en el momento de la aplicación de recursos, ¿no? Durante el transcurso del ejercicio fiscal, sino que hasta la documentación correspondiente efectivamente esté resguardada por los participantes de manera correcta. Me explico. Por ejemplo, normalmente vamos a hablar de una dirección de obras. La dirección de obras es quien lleva y tiene a su cargo el proceso de adjudicación y tiene luego los resguardos de los contratos, etc. Y tiene que voltear en algún punto con las justificaciones hacia el área de tesorería, pues para las liberaciones de recursos, pagos y demás, ¿no? Modificaciones presupuestales. Entonces, todo eso podría convenir en algún punto de que fuera concentrado en una sola área, ¿no? Cuando estamos hablando de una obra en particular, tuvo todo un proceso de autorización. Esa obra se circunscribe en un programa anual de obra que está autorizado por el propio, en algunos casos, Cabildo. Está además financiado con una fuente de financiamiento específica y entonces todos esos documentales empiezan a engrosar lo que podría ser un expediente de esa obra en particular o diría yo, de las obras que estén sujetas a esa misma fuente de financiamiento. Entonces, es un tema de cómo ir documentando, teniendo cierto orden y compartiéndolo entre las áreas correspondientes o haciendo los resguardos correspondientes. No estamos diciendo que sea un tema sencillo, pero por eso insistimos con los temas de comunicación interna y en donde al final de cuentas también la norma es muy clara de cuáles son los requisitos de ejercicio de aplicación y hasta objetivos. Entonces, todo aquello que abone un poco, por eso también poníamos esa lámina de grandes documentos muy ejemplificadores
que son muy comunes y recurrentes en el uso y aplicación de recursos, pues al menos esos documentos irlos ordenando el día de hoy para tener los resguardos correspondientes. Y ahora, eso puede llegar a servir hasta para un tema de entrega-recepción, pues, estar muy tranquilos los propios funcionarios de que al tener toda esta conformación de expedientes, anexos técnicos, de acciones, programas de obras y demás, autorizaciones muy bien identificados, al día de mañana se pueden relacionar para un tema de entrega-recepción y que efectivamente se hace constar que la autoridad, los nuevos, efectivamente tuvieron a su disposición toda esa serie de información y que existen. Lo pueden llegar a hacer valer aún estando pues, fuera de esa administración, en particular los funcionarios, cuando llegase a ser el caso de señalar de que efectivamente esa información sí lo cuenta el propio municipio. Entonces, sí requiere una serie de esfuerzos, pero son esfuerzos que parece que valen la pena porque se tiene un dicho aquí en la Auditoría Superior que el año más difícil de una administración es el cuarto año, justamente cuando no estás. Entonces es encaminar los esfuerzos a que pues, quede todo resguardado, soportado y de alguna forma con comprobaciones de que cuando ya no estemos, pues efectivamente sí existe ese trazo documental. Pues entonces, cuando sí estén, que hagan todo lo posible y necesario para poder ordenar la documentación, ¿no? Y documentar todo este proceso tan relevante. Oye, Marcelo, pues te agradecemos, primero que nada, agradecerte esta última sesión sobre estos resultados relevantes del proceso de auditoría y también en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecerte por, amigos, ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero el licenciado Marcelo ha sido el gran artífice de la colaboración establecida entre la Auditoría Superior de la Federación y el INAFED, y gracias a su gran disposición fue que logramos llevar a cabo este diálogo y también el ciclo de diálogos de los que comentábamos, esperando que podamos reiterar este proceso el próximo año. Entonces, por esa situación, por el tiempo y por esa exposición del día de hoy, te queremos agradecer, Marciano, y también pues por compartir estos últimos reflexiones tan importantes para la gente que nos acompañó el día de hoy. Esperamos que para todos ustedes hayan sido de lo más relevantes, amigas, amigos. Y el día de hoy pues, estamos cerrando este ciclo con la Auditoría Superior de la Federación, por lo cual también antes de despedirlos les queremos agradecer que nos hayan acompañado en el curso del año. También les queremos agradecer que estén atentos para abrir el próximo año con este ciclo, que les haremos llegar de manera puntual. Y que, pues, como hoy, la verdad es que hoy ha sido muy satisfactorio tanto la exposición como las preguntas puntuales de expertos, de expertas que nos hicieron llegar, y por ello doblemente nuestro agradecimiento, además del hecho de que se hayan abierto un espacio en sus agendas de trabajo. Pues les agradecemos, Marciano, te reiteramos el agradecimiento, esperamos que nos sigas acompañando el próximo año, y a todos ustedes, amigos, amigas, también les damos las gracias, esperamos que también nos acompañen el próximo año, y pues sin más tengan una gran tarde, y que esa información haya sido de toda utilidad para todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todos ustedes. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos y pues felices fiestas y esperamos que sí nos veamos pronto.